Hola, siguiendo con el curso de Derecho Informático, en esta oportunidad voy a explicar brevemente las ideas principales de la regulación de las firmas electrónicas en Chile, específicamente a partir de la Ley 19.799 del 2002, que es la normativa que regula la firma electrónica en nuestro país. Para empezar, me interesa que puedas distinguir esta línea de tiempo, porque a mi juicio son las interrogantes y las respuestas que ha dado el derecho cuando se vincula con la tecnología. Quizás la primera pregunta que surgía al momento de existir comunicaciones electrónicas y recibir documentos electrónicos era, bueno, ¿esto vale? ¿Tiene valor jurídico? ¿O es algo de una categoría inferior y por lo tanto no lo puedo tomar por válido? Una vez que se resuelve ese tema de la validez, comienzan los cuestionamientos, las dudas sobre la seguridad de nuestras transacciones electrónicas, por ejemplo. ¿Qué tan seguro es que podamos transmitir, hacer un pago en línea sin que un tercero, un hacker, intervenga y nos pueda pinchar los datos, por ejemplo? ¿Y qué pasa al respecto en materia penal? Y luego, una vez que ya está resuelto el tema tanto de la validez como de la seguridad, el derecho informático empieza a responder respecto de los derechos que existen detrás de estas transmisiones de datos, específicamente en materia de datos personales. Y por último, ya estamos hablando de una etapa donde es necesario no solo un reconocimiento de derechos, sino también de garantías eficaces para poder hacer frente a los abusos que se pueden cometer con la tecnología. En esa línea de tiempo aparecen leyes, aparecen distintas normas que regulan tratan de dar respuesta a esas preguntas. En el primer caso, cuando hablamos de la validez, efectivamente estamos en el tema de los documentos y las firmas electrónicas. Si nosotros nos pactamos, nos ponemos de acuerdo para transmitirnos documentos electrónicos e incluso firmarlos, en principio no necesitaríamos más que una tecnología que fuera compatible. Sin embargo, cuando ese documento quisiéramos entregarlo a un tercero, ese tercero no se va a bastar con lo que nosotros le digamos de que estamos de acuerdo en usar una tecnología específica para usar documentos electrónicos y firmarlo. Va a ser necesario que la ley le dé un valor jurídico. Y es por eso que las leyes de documentos electrónicos y de firmas electrónicas son tan relevantes para poder realizar, por ejemplo, actividades de comercio electrónico, comunicaciones digitales, porque si no fuera la ley la que dijera que eso tiene un valor jurídico, no podría circular documentación con seguridad, con confianza. Entonces ahí está el elemento importante en esta ley, que es apuntar hacia la validez de los documentos electrónicos. Esto incluso es bien interesante de verlo históricamente, porque décadas atrás, cuando recién empezaron a circular correos electrónicos, documentos en formato digital, culturalmente no había seguridad de que eso fuera válido. Y lo que hacía mucha gente era recibir el documento electrónico e imprimirlo. Imprimirlo por dos razones. Uno, imprimirlo porque tenía que ir firmado, entonces no se confiaba con la firma electrónica y lo firmaba manuscritamente en el papel, como si eso fuera más fuerte en cuanto a validez. Y segundo, también existía la creencia de que al imprimirlo y archivarlo, en los típicos, en un mueble, los típicos archivadores gruesos, eso, ya estaba más seguro, porque el documento electrónico se podía borrar, desaparecer. Entonces, todos esos elementos netamente culturales demuestran que era necesaria una ley que le diera un reconocimiento legal para que luego esto se asimilara más desde el punto de vista cultural. Con la ley 19.799 del 2002 ya tenemos ese reconocimiento, como vamos a ver a continuación.
Antes, sin embargo, es importante tener claro la importancia que tiene la documentación electrónica y a partir de ello la digitalización de nuestras comunicaciones y documentos. La digitalización de los documentos tiene dos características, por un lado relacionadas con la plusvalía y con los riesgos. Desde el plano de la plusvalía, en comparación con los documentos en papel, el documento digital tiene una característica que es muy relevante. Es posible separar el documento como soporte, como continente, del documento como información o contenido. Esta separación entre el soporte y la información es tremendamente relevante porque facilita muchísimo la gestión y la multiplica, la potencia mucho más que lo que ocurre hoy con el soporte de papel, donde no es posible separar de ese soporte la información. Si se fijan, un papel que se rompe, se quema, se moja, no solo se estropea el soporte, sino también la información. En cambio, si yo tengo la posibilidad de separar el soporte de la información, podría dañarse, por ejemplo, un disco duro, pero sacar la información y replicarla repetidas veces en distintos almacenamientos, sacarla en un pendrive, por ejemplo, o en un disco. Aunque se dañe el soporte, yo podría mantener la información. Esas son características que da la digitalización de un documento. Ahora, la digitalización también permite una serie de ventajas respecto del papel, por ejemplo, en la posibilidad de copia. Pueden generarse fácilmente multiplicidad de copias que no tienen diferencia entre un original. O sea, en el mundo digital no hay original y copias. Son todos originales o todas son copias. En el fondo son todos iguales. No así en el mundo en papel, donde siempre va a haber un original y los demás van a ser copias de ese original. Segunda diferencia que también vemos está dada por la facilidad para la distribución de la información. Para yo poder enviar una información en papel, necesariamente voy a tener que trasladar un soporte físico y los tiempos entre el envío y la recepción van a demorar, van a ser los necesarios para el traslado físico del documento. En cambio, en lo electrónico yo puedo escribir un documento y mandarlo a miles de destinatarios en un solo clic. Por lo tanto, la facilidad para multiplicar el envío de documentos y también la rapidez en este es enorme, la diferencia. Y por último, también está respecto del almacenamiento. También es diferente en el caso del almacenamiento, porque gracias a la capacidad de comprimir la información y separarla también del soporte, es posible que bibliotecas enteras que ocupan metros y metros de espacio físico en el papel se lleven simplemente en un dispositivo que cabe en un bolsillo. Y está la misma información. En ese sentido, por lo tanto, la información digitalizada tiene una serie de ventajas. Sin embargo, también hay riesgos. Un riesgo que se puede advertir es que frente a un documento electrónico, si no tomo mecanismos, no tengo mecanismos técnicos adicionales, es muy difícil percibir cuando un tercero altera la documentación electrónica. Es muy difícil poder saber si el documento se altera. Y eso ya genera un problema de desconfianza ante una documentación electrónica. ¿Es el documento real, válido, final? ¿O es un borrador, por ejemplo? Esos elementos son importantes de tenerlos en consideración porque hay riesgos también diferentes en el caso del mundo digital. Pero lo que está detrás de la documentación electrónica y el aporte de la ley es precisamente aumentar la confianza. ¿La confianza en qué? En que nuestras comunicaciones van a tener un valor.
de que no podrán ser desconocidas luego por un tercero. Si yo quiero suscribir un contrato, por ejemplo, no me lo van a desconocer luego al momento de hacer efectiva una obligación. Entonces, el aumento de la confianza en nuestras comunicaciones se aporta a través de la ley de firmas electrónicas. ¿Cuál es esa ley? En Chile es la 19.799, que es un texto legal del año 2002 que ha tenido muy pocas modificaciones, prácticamente un par, muy pocas, y que lo que trata es de establecer un marco general de regulación a los documentos electrónicos. A partir de ella hay varias otras legislaciones específicas en distintos ámbitos o también normas infralegales como resoluciones, reglamentos, que abordan los documentos electrónicos en algunos aspectos, pero el marco general está dado por esta ley. Por ejemplo, en materia tributaria hay resoluciones del Servicio de Impuestos Internos, en materia de rendición de cuentas, disposiciones de la Contraloría, en compras públicas, regulación para los contratos, para la contratación pública electrónica, en fin. Hay distintas regulaciones de detalle, pero la regla general está dada por esta ley 19.799. Ahí está el reconocimiento del valor legal. Esta ley tiene a su vez un reglamento, y el reglamento es del Ministerio de Economía, es del año 2002 también. Ambos cuerpos legales lo que buscan, como les mencionaba, era aportar mayor seguridad jurídica y mayor confianza en nuestras comunicaciones en línea. Son los dos grandes cuerpos legales para esta materia. ¿Qué es lo que regula la ley 19.799? Acá es interesante que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que realmente se encuentra en la ley. La ley señala que regula los documentos electrónicos, la utilización de firmas, los servicios de certificación de firmas electrónicas, el procedimiento de acreditación de los certificadores de firma y los derechos y obligaciones de los usuarios de firma. Si uno empieza a revisar la ley, en realidad no es necesariamente una ley de documentos electrónicos. El tratamiento del documento electrónico como tal es bastante incipiente, bastante escaso. Lo que mayormente desarrolla esta ley es la firma electrónica. Ese es el centro de la regulación. Ahí hay mayor detalle, sobre todo en el reglamento, es la firma electrónica. E incluso no cualquier tipo de firma. Se centra principalmente en la firma electrónica avanzada, que esa también es una de las partes que les voy a explicar más adelante. Pero en general, aunque se hable que la ley de documento electrónico, lo que realmente se está poniendo énfasis es en la firma electrónica. ¿Ya? Ahora, esta ley contiene varias definiciones legales de conceptos técnicos. Y ahí hay que tener claro cómo se interpretan. En el Código Civil, en las reglas de interpretación de las leyes, ahí existe una regla básica que es las palabras de la ley se interpretan en su sentido natural y obvio, según el uso general que se le da a esas palabras. Salvo que se trate de palabras o conceptos que se profesan en una ciencia o en algún arte. En ese caso, se estará el concepto que le dan los que profesan la ciencia o el arte determinado. En este caso en particular, como son conceptos técnicos relacionados con la informática, uno podría decir, los conceptos entonces de documento electrónico, firma electrónica, certificado digital y otros, serán los que le dan los informáticos. Pero no, porque acá hay que ir a la contraexcepción que tiene el Código Civil, donde se menciona que en los casos en que el legislador define una palabra, le da un concepto legal a una palabra, hay que estar a ese concepto más que al uso general de la palabra o al concepto técnico. Y este es el caso. En esta ley
se encuentran varias definiciones legales a conceptos técnicos que si uno las analiza desde una mirada técnica, son bastante incorrectas, imprecisas, y por lo tanto pareciera que el legislador se equivoca. Pero en realidad hay que ir más allá de lo técnico y ver más bien el objetivo que tiene el legislador al definirlas, así de mal en algunos casos. Los objetivos son distintos, me explico. Ahí está el concepto de lo electrónico. Es un concepto que técnicamente es bastante deficiente, impreciso, incorrecto. Mezcla cosas y confunde expresiones, pero que el objetivo que buscaba el legislador con esta definición no es dar una definición precisa de lo técnico, sino una definición amplísima en lo legal, para lograr que esta ley, al hablar de documentos electrónicos, no quedara limitada solo a la tecnología que existe hoy. Veamos, lo electrónico es una característica de la tecnología, dice, que tiene capacidades eléctricas, digitales, ahí hay un primer error, magnéticas, inalámbricas, ópticas, electromagnéticas, u otras similares. Esa expresión, u otras similares, es el gran aporte que tiene este concepto en cuanto a la neutralidad tecnológica. Es un concepto que al dejarlo abierto, está permitiendo que se consideren, por ejemplo, documentos electrónicos o firmas electrónicas, eh, expresiones de tecnologías que no necesariamente existen hoy. Pueden ser tecnologías que están en modo experimental, pero que si constituyen luego en el futuro un documento o una firma electrónica, un tipo de firma, van a caber dentro del concepto de lo electrónico. Quiere decir, por lo tanto, que este concepto, la gracia que tiene es que es neutro en el sentido de que es amplio no solo a la tecnología existente, sino también a la futura. Segunda definición importante que tienen que tener en cuenta es qué se entiende desde el punto de vista de esta ley por documento electrónico. Y ahí el legislador también da una definición bastante particular. Primero señala que es toda representación de un hecho, imagen o idea que sea creada, enviada, comunicada o recibida por medios electrónicos y almacenada de un modo idóneo para permitir su uso posterior. Esta definición es bien interesante en el sentido que reúne elementos que tienen que encontrarse copulativamente dentro de un documento para que se entienda que es legalmente un documento electrónico. Si le falta alguno de estos elementos, yo podría tener la certeza de que estoy frente a un documento electrónico, pero para efectos legales no va a tener el valor de tal. Me explico. ¿Cuáles son esos elementos copulativos? Primero, tiene que representar un hecho, imagen o una idea. O sea, tiene que contener una información de cualquier tipo. Esa debe estar por medios electrónicos, o sea, que se generó de esta manera, se envió, se recibió. Tiene que haber medios electrónicos en ella, recordando el concepto amplio de lo electrónico que recién vimos. Y hay dos elementos más que son muy importantes porque están asociados ya no a la información, sino al soporte. Tercer elemento, tiene que estar almacenado ese documento. No puede ser un documento electrónico, representar información por medios electrónicos, pero que no quede guardada en un dispositivo, en algún soporte. Tiene que estar almacenada. Y además, no basta cualquier almacenamiento, tiene que estar almacenada de un modo idóneo que permita el uso posterior del documento. O sea, yo recibo el documento que está guardado, está grabado, y además yo voy a poder abrirlo, leerlo, revisarlo, escucharlo. Puedo usar posteriormente ese documento.
Si se reúnen todos esos elementos, esos cuatro elementos copulativos, recién ahí, para el legislador, hay un documento electrónico. Y esto es interesante porque yo podría decir, estoy transmitiendo esta clase vía streaming sin grabarla, y es una información por medio electrónico que se está enviando, pero no, como no queda almacenada, no puede considerarse como documento electrónico. O por otra parte, yo puedo entregarles un documento en un soporte y el soporte está dañado. Y la información no, sino que el soporte está dañado y no permite, por lo tanto, verla, utilizarla, y de esa forma no es idóneo para el uso posterior. Tampoco sería un documento electrónico. Es entonces interesante de entender que nuestro legislador exige estos cuatro elementos copulativos para que haya un documento electrónico.